Y se está transmitiendo también vía Facebook. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por asistir. Esperemos unos minutitos que se sumen más asistentes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por asistir a este conversatorio de lujo. Hoy 9 de marzo, día 350 y tantos del aislamiento, pero sigámosle poniendo buena cara a toda esta situación. Soy David Dávila, gerente de la Asociación Peruana de Recursos Humanos a Perú. Asociación con este año estamos de fiesta, cumplimos 60 años de vida institucional. Tenemos más de 200 empresas socias, tenemos asociados independientes con beneficios que el nuevo directorio ha trazado como objetivo no solamente apoyarlos en el crecimiento del área de recursos humanos, sino también ayudarlos en el crecimiento del negocio a través de diversos espacios, plataformas y canales que tenemos para ustedes, que puedan aprovecharlos y que la marca siga creciendo. A Perú cuenta con 7 comunidades conformadas por líderes especialistas en los temas como talento, diversidad e inclusión, relaciones laborales, bienestar social, seguridad y salud en el trabajo, compensaciones y empleabilidad. Tenemos una revista digital con un contenido muy enriquecedor, con nuestras comunidades que también participan de manera muy activa, con algunas entrevistas o artículos, con temas de coyuntura, temas de interés nacional, en donde les invitamos a que se sumen a la revista, a que nos lean. También pueden escribirnos a perú@perú para conocer más sobre los beneficios que tenemos y cómo ustedes también pueden sumarse en estos espacios de líderes. Hoy tenemos un tema muy enriquecedor y el lujo de contar con el presidente de la Asociación Peruana en este espacio. Tenemos a Carlos Guillermo Rojas Tru. Carlos es director corporativo en recursos humanos, con más de 20 años de experiencia en desarrollo de talento en empresas multinacionales y sector público. Es miembro del Comité Consultivo de la Maestría Organización y Dirección de Empresas de SAN, profesor del Diplomado de Recursos Humanos de la Cámara de Comercio de Lima y presidente de la Asociación Peruana de Recursos Humanos. Carlos, muchísimas gracias por estar en este espacio y llevar este momento con 3 personalidades muy representativas del mundo de empleabilidad. Te dejo el micro y muchos éxitos a todas. Muchas gracias, David. Bueno, la verdad es que me siento honrado de participar en este conversatorio con tres mujeres sumamente talentosas e inaugurar este ciclo de conversatorios de este tema tan importante como es empleabilidad.
todos somos conscientes de los retos que hemos tenido en las áreas de recursos humanos, iniciada la pandemia, en donde muchos sectores se vieron golpeados, muchos profesionales también en temas de perder el empleo, pero hemos querido apostar en crear este espacio, esta comunidad de empleabilidad, porque somos conscientes que tarde o temprano va a pasar, y lo que hacemos es un llamado a todo el sector empresarial para que unamos esfuerzos y poder no solamente ayudar en la creación de más empleo, sino en la formalización, porque no solamente basta tener un RUC, sino dar las mejores prácticas hacia nuestros profesionales y nuestro personal. Como decía, me siento honrado de contar esta oportunidad con 3 mujeres maravillosas, profesionales súper talentosas. Y primero quiero presentar a Milagros Segarra. Milagros es ingeniera industrial de la Universidad de Lima, tiene un MBA en la Universidad Pacífico, algunas especialidades en Kellogg School in Management o Rose School of Management y en INCAE. Y no solamente se ha dedicado al tema de gestión humana, actualmente es directora regional de recursos humanos para Sudamérica de Herbalife, una empresa bastante reconocida a nivel mundial, sino que además es miembro de la Organización Internacional de Directivos de Capital Humano, miembro de Women CEO Perú, miembro de L+1, Líderes Impulsando el Desarrollo Sostenible, presidente de la Comunidad de Empleabilidad Perú, y también Top 10 Perú y Top 100 en Latinoamérica de influencias en recursos humanos por la empresa GoIntegro. Nos sentimos sumamente orgullosos que Milagros esté presidiendo esta comunidad, así que sabemos que nos va a ir súper bien, Milagros. Quiero presentar también a Karim Brandes, quien es licenciada en Economía de la Universidad de Lima y miembro del Comité de Asesor de Máster de Recursos Humanos de la Universidad Pacífico, VP de OWIT Perú y miembro del equipo olímpico de natación en el año 84. Actualmente ella es Senior Partner de Kingsley Gates, basada en Perú y miembro del Comité Ejecutivo para Latinoamérica. Tiene más de 20 años en la industria de búsqueda de ejecutivos en compañías locales, multilatinas, transnacionales, también grupos familiares, con lo cual nos sentimos honrados de que esté en este primer conversatorio. Sabemos que nos va a poder dar mucha información valiosa para toda la comunidad. Trabajó también en City Partners y Partner en Hendrick & Stryle también. También voy a presentar a Paola Chocano. Paola es administradora de empresas de la Universidad UPC con MBA en especialización en Dirección General del Instituto Europeo de Posgrado en España y la Universidad de Rey Juan Carlos. Tiene un diplomado, una diploma internacional en gestión de talento en la Universidad de San. Actualmente ella es directora ejecutiva de Career Partners International y ella es una consultoría excelente en outplacement ejecutivo, coach directivo, ha desarrollado para muchos líderes competencias, tiene más de 15 años de experiencia en gestión humana en diversas industrias, principalmente focalizados en telecomunicación, clima, cultura, identificación de high potentials. La verdad es que nos sentimos también honrados de que estemos en esta oportunidad contando con la valiosa participación de Paola. Sin más preámbulo, me gustaría que Milagros nos pueda dar unas primeras palabras para iniciar este conversatorio. Gracias, Carlos. Para todos los que formamos la comunidad de empleabilidad de Perú, es un honor que hayas aceptado ser el moderador de esta primera actividad de la comunidad. Y antes de dar el kick-off o lanzamiento formal de la comunidad, quiero agradecer públicamente a David por haber creado el espacio para generar esta comunidad y por todo el entusiasmo que le pone al participar en cada una de las actividades y reuniones que tenemos. Podría nombrar a todo el comité, pero creo que me tomaría mucho tiempo. Y solamente para dar este kick-off o palabras de inicio, quiero comentarle a toda la audiencia que estamos muy contentos porque hoy, con el lanzamiento de este conversatorio, estamos lanzando formalmente la comunidad de empleabilidad de Perú, cuyo objetivo principal es poder
a través de herramientas y actividades diversas a lo largo de este año y Dios mediante el que viene, poder contribuir de alguna forma a disminuir el desempleo en nuestro país que tan afectado se ha visto por esta pandemia. Al final de este conversatorio les daremos algunos avances, pero lo principal en este momento inicial es agradecerles a todos los que se han conectado y se van a seguir conectando por acompañarnos en este primer momento que es un verdadero hito para la comunidad de empleabilidad de Aperú. Gracias, Carlos. Bueno, entonces empezamos contigo, Karim, para que nos comentes cómo está evolucionando los sectores en este tema vinculado a empleabilidad. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla, así que por favor avísenme cuando la puedan estar viendo. Ya la vemos, Karim. Bien, bien. Bueno, buenas tardes a todos. Es para mí un placer estar con todos ustedes en este día tan especial también para Perú. Mil gracias por la invitación y bueno, hoy día hablaremos un poquito sobre cuál es toda esta transformación del mercado de talento en este último año, que realmente ha sido enorme, ¿no? Hoy día estamos en un mercado muy distinto al que estábamos en esta misma fecha el año pasado. A ver, básicamente lo que pasó fue que el entorno cambió. El entorno ya venía cambiando, pero lo que hace esta pandemia es acelerar todas estas tendencias de las que todos conversábamos, ¿no? Por ejemplo, los modelos de negocio que estaban yendo ya hacia lo virtual debieron acelerarse. La tecnología como una herramienta clave para poder soportar este proceso de transformación digital se tiene que acelerar. El UX o el User Experience o Customer Journey o experiencia del cliente, ¿no? Este concepto a través del cual la persona que hoy día tiene que comprar muchas veces a través de plataformas se convierte en una variable realmente clave para la propuesta de valor. Es decir, una mala experiencia de cliente hoy día te puede costar una marca, te puede costar un cliente fiel al que no le llegó la mercadería el día que dijiste, ¿no? Que siempre fue importante, cada vez más, pero hoy día realmente se volvió determinante. Es como que todos estos conceptos se aceleran de una manera bastante, por ejemplo, bueno, por decirlo, rápida, ¿no? Otra de las variables importantes, de alguna forma, es la diversidad, que es el último de los conceptos, ¿no? El tercer concepto acá. La diversidad se torna otra vez cada vez más importante, pero nuevamente se acelera el hecho de tener muchos estudios que también han sido y que continúan publicándose con cifras cada vez más fuertes en cuanto a cómo la diversidad aporta a la rentabilidad del negocio o a la capacidad de hacer planes, mejores planes, cometer menos errores al tener un equipo diverso dentro del comité ejecutivo. Todos esos conceptos comienzan a cambiar. Y esto lo que hace es que gran parte de las empresas se ven obligadas a transformar sus organizaciones. ¿Cómo? Primero, con una estructura distinta que permita ser viable en este nuevo entorno. Pero además, traer líderes a sus organizaciones, y no solamente líderes, mandos medios, equipos en general, que puedan tener las capacidades para poder de alguna manera hacer frente a estas nuevas reglas de juego. Y eso, yo diría, es el factor principal del cambio en el mercado. Algo que es increíble por el lado nuestro, y es algo que vamos a ver en un segundo, es cómo es que cuando viene la pandemia, nuestro negocio, que somos una pieza importante en el mundo ejecutivo, durante un mes cayó a ser el 10%, menos del 10% de lo que venía a ser. Pero eso fue abril. Ya para julio estábamos en break-even. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que, imagínense lo rápido que corrigió el mercado. Claramente no estábamos en los niveles de los años anteriores, pero el punto es que se aceleró muy rápido.
Y eso es producto de la necesidad de incorporar perfiles diferentes y tener que cambiar sus estructuras. ¿De dónde vienen los mayores cambios? Este es un cuadro que refleja nuestra actividad, la actividad de Kingsley Gate. Y lo que refleja este cuadro es cómo ha sido nuestra composición de búsquedas en los últimos 5 años, hasta marzo del año 2020. Cada vez que corremos este cuadro hay cambios, pero la verdad que si usamos el del año anterior o el del año siguiente, prácticamente no se dan cuenta. Hay 1 punto, 2 puntos. Miren lo que pasó en el último año. Este cuadro cambia totalmente. ¿Y dónde se ven los mayores cambios? En estos 3, ¿no? El primero, todo lo que es digital, transformación digital, tecnología, e-commerce, pasa de ser el 7% de nuestras búsquedas al 17% de nuestras búsquedas. El supply chain, que era el 9%, hoy día llega a ser el 15%. Y otra vez, en CEOs y consejos consultivos también hay un crecimiento. ¿Por qué pasa todo esto? Básicamente porque la tecnología, como lo dijimos hace un rato, acelera todo este proceso o es una de las componentes clave de la aceleración. El supply chain, otra vez, aquí tienen el concepto nuevo de la última milla, no sé si lo han escuchado hablar. Y la primera vez que yo escuché hablar de la última milla ha sido junio. Y hoy día, en la última milla o el last mile es parte del vocabulario que muchos de nosotros tenemos en el día a día como si lo conociéramos hace 15 años. Esto de la última milla tiene que ver con el mundo de Internet, cómo le llega el producto de un punto a otro. Hoy día nosotros hemos armado la división entera para una compañía logística muy reconocida, que opera hace mucho tiempo. Han creado una división de 0, que es de última milla, y la han tenido que armar, por supuesto, trayendo expatriados, porque claro, el Perú todavía no estaba tan evolucionado en ese concepto de la última milla, pero el punto es que se ha armado la división completa, ¿no? Y el último de los conceptos es el consejo consultivo. ¿Y esto qué significa? Las gerencias estaban prácticamente solas en un mercado en el que tenías la incertidumbre de una crisis, que no sabes hacia dónde va a ir, que no tienes idea cuándo va a terminar, y de pronto necesitas tener con quién conversar, pero nadie tiene la solución. Entonces lo que se comenzó a hacer es incorporar a las organizaciones, no directores independientes, sino consejeros que ayudaban a los equipos ejecutivos a hacer de alguna manera una discusión sobre cómo deben ser las estrategias y evaluar las posibles soluciones, ¿no? Entonces, este es otro concepto que, si bien existe hace muchos años, hoy día cobró mucha importancia. ¿Qué pasó con otros roles? Si bien finanzas y recursos humanos vamos a ver como que una disminución, si quieren, a nivel de porcentaje, no cayeron a nivel de términos reales. ¿Y esto por qué? Porque las áreas de finanzas se convirtieron en roles súper importantes para soportar el nuevo modelo. Hoy no voy a tener una tienda física, hoy lo voy a hacer de una forma virtual, y ese modelo tiene una venta distinta, una estructura de costos distinta, una estructura de un equipo organizacional diferente, y por ende, financieramente tengo que hacer una estrategia para soportarlo. Y el otro concepto importante, eso es una crisis, necesito capital de trabajo, no tengo idea cuándo va a terminar, cuándo le voy a pagar a la gente o a los bancos de regreso. Entonces, el rol financiero fue central, y el otro rol que ha sido realmente determinante es el de gestión humana, ¿no? Básicamente porque es un rol que tenía sobre todo aquellos que podían entender el impacto de la transformación en las personas. ¿Qué cosa les pasa a estas personas? La incertidumbre que viven en el día a día. De repente ya no veo a mi jefe más. De repente hoy día tengo que hablar a través de una computadora. ¿Me sacarán mañana? ¿No me sacarán mañana? O sea, hay todo digamos, un entorno muy complejo que vive las compañías, y donde el área de gestión humana realmente fue clave, y a nosotros nos tocó hacer algunos cambios de perfiles, incluso de uno por otro, ¿no? Esto fue muy, muy determinante. ¿Y qué pasó a nivel de sectores industriales? No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Karin, si me permites, me gustaría en este slide hacerte una pregunta para beneficio de la audiencia. Y es que creo que todos tenemos claro que recursos humanos es un área crítica en el cambio. Y no obstante, cuando hemos conversado en preliminares contigo, veíamos esta contradicción, ¿no? Es un área crítica, no obstante, hay un montón de personas de recursos humanos
sin trabajo hoy en día. Entonces no sé si puedes compartirle a la audiencia por qué se da esta contradicción. Creo que va a ser importante que lo escuchen de... Interesante. Sí, bueno, algo importante es lo que decía hace un rato, ¿no? Cuando viene un nuevo modelo de negocio, cambia una estructura. No necesariamente necesita la misma cantidad de gente para poder operar una compañía que otra, y eso eventualmente hace que algunas personas tengan que salir de la organización. Sin embargo, el tema central es que las personas, también es cierto que las personas que se han quedado en las organizaciones, en algunos casos, han sido aquellos que tenían esta capacidad de entender, esta capacidad de liderar las organizaciones. Y acá va a ser bien importante que aquellas personas de gestión humana que tuvieron que salir porque las estructuras no te dan. El mundo digital tiene una estructura de costos diferente, es menor, es decir, no necesariamente puedes soportar eso. Lo clave acá es que aquellos que están hoy día de gestión humana fuera de sus organizaciones se aseguren de estar muy cerca de aquellas cosas que están sucediendo en el día a día en estas organizaciones y prepararse para poder apoyar a otras organizaciones que no necesariamente tienen equipos de gestión humana bastante fuertes, ¿no? Desde el punto de vista de las nuevas habilidades. Entonces, de que va a haber mercado, hay mercado y hay cómo contratar a gente. Lo que sucede es que muchas organizaciones se han reducido en tamaño. Genial, gracias, Karin. Una pregunta, Karin. Voy a aprovechar el espacio. Hablabas hace unos momentos de una lámina anterior que de alguna manera se habían repotenciado o visto incrementar estas áreas de comités consultivos. Y normalmente recuerdo que los directores de las compañías suelen ser o financieros o gente comercial con experiencia en varios sectores, algunas multinacionales. Pero en esos comités consultivos, de hecho, que si bien es cierto que por un lado había una disminución de personas, digamos, vinculadas a áreas de recursos humanos con mucha experiencia, ¿tú qué has visto en el mercado? Porque esos comités consultivos, de hecho, yo he escuchado que gente de recursos humanos más bien está participando en ese tipo de decisiones de cambio, de transformación cultural, como bien lo señalaste. Cuéntanos un poco sobre eso. No, y es una súper buena pregunta, Carlos. Efectivamente, hoy día los comités consultivos tienen una tónica distinta a los directores. El directorio se arma en función a diferentes roles que buscan una estrategia a largo plazo. El consejo consultivo es distinto, es mucho más funcional, ayuda a las gerencias de diferentes funciones, ya sea el e-commerce, ya sea el modelo de incentivos que hoy día tengo que tener para mi equipo en general de toda la organización para promover los comportamientos que necesitamos promover en ellos para que se ajusten más rápido a la nueva, digamos, al nuevo modelo de negocio. Entonces, muchos de estos consejos consultivos también eran compuestos por gente de gestión humana y era un comité de gestión humana. O, de hecho, por ejemplo, el comercio armó uno de cero, que se llamaba Comité de Compensaciones. Hoy día es un comité de gestión humana completo, que ayuda, por ejemplo, a si tú tienes que sacar un gerente porque no te da la estructura, el segundo todavía tiene un gap para poder ser realmente el gerente, digamos, o reemplazar al gerente anterior. Entonces, incluso ayuda a estos gerentes, digamos, más intermedios a desarrollar esos gaps y, de alguna manera, ayudarlos a desarrollar las estrategias para poder llegar digamos, al resultado. Y tiene mucho que ver, más que con desarrollo, tiene mucho que ver con incentivos, con modelos de incentivos que alineen a la organización a promover los comportamientos que necesites. ¿A qué me refiero? Más rápido, más ágil, mejor experiencia cliente. Lo que necesitas lo voy a alinear a un sistema de incentivos para poder llegar a ese punto. Y por supuesto le vas a dar las herramientas de capacitación. Pero tiene mucho que ver con alinear en más corto plazo que en ese largo plazo que mira el directorio, ¿no? Ok, gracias. Bien, ¿qué pasó a nivel de sectores industriales? Este es el PAI hasta marzo, nuevamente cambios grandes al día de hoy. Para verlo más claro, estos son los tres sectores nuevamente
industriales que tienen mayores cambios, ¿no? Nosotros hacíamos un 4% de búsquedas de operación logística, hoy día hacemos 11%. Salud y educación pasa de 9 a 16% y tecnología y telecom a 17% de un 11%. Y nuevamente por los mismos conceptos, la transformación digital, las operaciones logísticas para poder, digamos, ayudar al modelo a llevar el producto a la última milla, por decirlo de alguna manera, pero eso engloba todo, desde traer productos de fuera, que era cada vez más difícil traerlos, o cambiar de proveedores a proveedores locales. Realmente el tema de operación logística es bastante complejo y bastante grande. Salud, bueno, un gran avance, ¿no? Nuevos servicios, telemedicina, están en la parte más alta de la pirámide, ¿no? Y era un sector que estaba rezagado también, a nivel particular incluso. Entonces hoy día es mucho más profesional, se han hecho búsquedas, hacemos búsquedas para clínicas y se mueren de la risa porque parecen compañías como Alicorp, el tipo por decir cualquier compañía grande, ¿no? Compañías de muy alto peso hacen búsquedas muy parecidas a las que hacen las clínicas hoy día, algo inimaginable hace, no sé, pues 3 o 4 años, ¿no? Ya habían algunas que tenían algunos roles de ese tipo, pero no era algo tan masivo, por decirlo de alguna manera, sin ser masivo, ¿no? Y educación, muy complejo. Educación viene perdiendo digamos, muchos alumnos y han tenido que reestructurarse mucho, pero a la vez necesitan crecer y han tenido que traer perfiles nuevos, perfiles con mucho más capacidad, o que tienen que pagarles mucho más también. Y hay roles como, por ejemplo, el acompañamiento del alumno. Es un rol que siempre existió, pero hoy día está repotenciado. Es un rol orientado, por ejemplo, a identificar antes cuando el alumno va o tienes un riesgo de que ese alumno vaya a dejar de pagar o se vaya a ir. Algo muy semejante a lo que pasa con las tarjetas de crédito, ¿no? ¿Se acuerdan el Data Analytics, que trata de mirar el comportamiento de un tarjetaviente y que en 6 meses van a dejar o se van a cambiar de tarjeta porque estoy viendo tales comportamientos? Eso mismo está pasando en educación hoy día a nivel del acompañamiento del alumno. Eso es parte de lo que hablábamos de la experiencia o del viaje del alumno, del UX. ¿Y qué sectores se mantienen activos? Retail y consumo masivo, y bueno, finanzas. Y acá en el tema de retail y consumo masivo, básicamente el e-commerce es lo que los ha empujado también a mantenerse muy, digamos, acelerar lo que decíamos al comienzo, acelerar estos comportamientos. Y en el caso de servicios financieros, a través de los fintechs y de pagos digitales, ¿no? Y acá un poco para explicar qué cosa es un fintech, es básicamente digamos, es todo lo que tiene que ver con el e-commerce, pero llevado a la actividad financiera. Por ejemplo, Yape es una solución fintech de un banco y tienen que estar regulados. O sea, estos fintechs, para ser un fintech, una solución fintech, tiene que tener una regulación, una aceptación. Por ejemplo, hay un fintech bien interesante que se llama, me parece que es Tienda Pago, que lo que es un fintech que da préstamos de capital de trabajo a minoristas a través del internet. Hay otra que se llama Latin Fintech, que fue la primera fintech peruana que daba préstamos a través del internet, ¿no? Que además se fundó en el 2015 más o menos, pero que hoy día todas esas soluciones fintech se han visto repotenciadas, porque de alguna manera es la única manera de hacerlo. Kulki, que conocen también, ¿no? Es cómo llevar a que cualquier negocio pueda cobrar a través de cualquier medio de pago, ¿no? O tarjeta de crédito. Ese tipo de soluciones fintech han hecho que este mercado digamos, del sector financiero realmente mantenga un movimiento grande, ¿no? Entonces, no son las mismas búsquedas tradicionales que hacemos, son un poquito distintas y más llevadas a estos dos, más al e-commerce, customer journey o fintechs. Y bueno, ¿qué pasa con las compensaciones? Para terminar, a ver, ¿qué significa esto, no? Las compensaciones empiezan, muchos de ustedes deben haber experimentado esto, cuando empieza la pandemia, gran parte de los sectores, sobre todo los más golpeados, comienzan a hacer reducciones del 30, 40, 50% de sus compensaciones, ¿no? Y generalmente hacían cosas como 40% de la plana ejecutiva, 30% de la segunda capa, y así bajaban hacia el primer nivel. Y estas cosas duraban
3 meses, 6 meses, 8 meses, incluso hay algunas que todavía lo mantienen, ¿no? Entonces, pero eso se fue regularizando en el transcurso del año. Y aquí lo que estamos mirando es estas columnas moradas, es como eran las compensaciones hasta el año 2020. Rápidamente lo que ven es que todo lo que tenía que ver con minería, con servicios financieros, con tecnología, eran los sectores que mejor pagaban, ¿no?, en el mercado, seguidos de consumo masivo. Y de ahí venían un poquito más de los sectores industriales y más abajo el salud, educación. La línea anaranjada es lo que pasa hoy día. De alguna manera todos están viendo, digamos, las compensaciones han bajado un poco. Eso no significa que a la gente que esté en la empresa le bajan el sueldo. Lo que significa es que hoy día podemos traer ejecutivos, no estamos hablando de todas las personas, ejecutivos a estas posiciones por una compensación menor. Y en los últimos 3, que estamos hablando de salud, educación y operaciones logísticas, hoy día los traemos por más compensación de la que era de la antigua. Y acá tienes varias explicaciones, ¿no? Las compensaciones, el primer concepto es, las compensaciones las fija el mercado, la oferta y la demanda. Una compensación baja, por ejemplo, en el caso de consumo masivo, puede ser porque tienes mucha gente que quiere entrar, hay una oferta muy grande de personas, no porque no tenga actividad. Mientras que en el sector inmobiliario la razón es distinta, es el sector inmobiliario no tiene un gran movimiento, no hay una gran demanda, por ende pueden atraer, como tienen pocas posiciones, la gente está dispuesta a colocarse por una compensación menor. Lo mismo sucede en el mundo de salud, de educación, ¿no? O sea, es decir, las compensaciones pueden ser altas por escasez, porque hay pocos ejecutivos preparados y con interés en pasar a estos sectores y aportar, ¿no? Como por ejemplo, en el caso de educación, nuevos modelos de negocio. O, por ejemplo, en el caso de salud, simplemente por una alta actividad. Aquí no tiene que ver con la falta de talentos, tiene que ver con que necesitan una actividad diferente y necesito atraer personas de sectores que antes ganaban más dinero. O por las dos cosas, necesito traer gente que antes ganaba más dinero y tengo una actividad como lo que es operaciones logísticas. Entonces, hay que entender bien cómo leerlo. No es una línea y es un dato estadístico que uno pueda decir esto es así. ¿Cómo llega esto a los otros niveles? Vivimos en el mismo mercado. Aquí lo importante es entender que en el mundo ejecutivo los impactos son siempre más grandes que en la base. En la base, digamos, de mandos medios y de mandos más bajos, los cambios son mucho menores. No son tan fuertes como en el mundo ejecutivo. Pero el concepto que a mí siempre me gusta hablar, lo hablábamos con Mili ayer, es esta famosa jugada de ajedrez, ¿no? Si yo hoy día estoy buscando trabajo, la compensación, que siempre es importante, sabemos que uno necesita una determinada cantidad de plata para pagar sus cuentas, hay que tratar en lo posible de pensar más allá, ¿no? De decir, ¿en qué sector puedo entrar para, primero, desarrollar las habilidades? Es decir, me voy a ir a un sector que está en todo esto nuevo y voy a ganar aprendiendo de eso, exponiéndome a retos que me permitan desarrollar esas habilidades. Y con eso mi empleabilidad va a ser mucho mayor. Voy a ser un ejecutivo mucho más atractivo para el mercado. Y el segundo concepto es mirar bien el encaje cultural. Hoy día ya existen mecanismos para poder medir el encaje cultural. ¿Qué tan, digamos, de alguna manera, qué tanto fit voy a hacer yo en la cultura de un cliente? Y eso es un concepto que cada vez está cobrando más importancia, porque también es la razón por la que existen más fracasos o no fit al final de cuentas. Entonces, acá creo que lo más importante es entender esos dos conceptos. ¿Qué necesito desarrollar y a qué organización voy a entrar? Quiero saber dónde yo tengo, digamos, preferencias y por ende voy a ser capaz de tener un mejor desempeño en ese tipo de organizaciones, ¿no? Al final vamos a hablar un poquito de eso con Milagros para contarles qué vamos a hacer con el tema de fit cultural. Y eso, muchísimas gracias. No sé si tiene alguna pregunta. Gracias, Karin. Ahora queremos la participación de Paola. Vamos a escucharla a Paola. ¿Cuál crees que es el mayor reto de empleabilidad en las empresas actualmente y de las personas? A ver, considero que principalmente el reto que tienen las empresas es cuál es la contribución que vamos a tener
con los colaboradores, ¿no? Y esto es justamente a través de qué retos les estamos dando, cómo transferimos conocimiento, cómo los desarrollamos tanto en habilidades blandas como técnicas, ¿no? Si finalmente se sabe que las organizaciones son lo que son por las personas, y en este contexto donde ha habido tantos cambios acelerados, si no contamos con las personas desarrolladas desde, digamos, desde una cultura que busca el crecimiento de ellas, ¿cómo vamos a asegurar el éxito de las organizaciones? Y creo que eso es muy importante, ¿no? Porque a veces estamos muy enfocados en el número, sabemos que las empresas hoy lo que quieren es mantenerse en el mercado, y lamentablemente a veces se toman decisiones con respecto a probablemente hacer que las personas vayan a 1000, pero no retarlas a que sean parte de la estrategia, que aporten desde su valor, identificar su talento y que finalmente permitan a través de ella mantenerse en el mercado y generar mejores resultados, ¿no? Y por otro lado, las personas también considero que deben tener esta capacidad para poderse mantener empleables en el tiempo, esta capacidad de reinventarse, ¿no? Reinventarse de manera permanente. Y esto significa es detenernos, ¿no? Para poder hacer un autoanálisis, un autoconocimiento para poder identificar en qué nos encontramos hoy, qué es lo que hemos logrado, y si queremos mantenernos empleables en el futuro, qué nos falta desarrollar y cuál va a ser esa hoja de ruta para poder mantenernos vigentes, ¿no? Y que seamos también personas exitosas y atractivas en el mercado laboral. Y ahí hay un tema muy, muy importante, que cuando se habla de empleabilidad, la marca personal es algo que aparece, digamos, como un elemento muy importante. No solamente es que nosotros podamos identificar cuál es nuestro principal valor diferencial, si es que este no es entendido por nuestro entorno. Entonces también nos toca justamente ser visibles para mantenernos, digamos, atractivos dentro de nuestra organización, porque tenemos que ser reconocidos dentro de la organización para que nos reten, y también fuera de ella. Buenísimo, es súper cierto, y solamente como para añadir, ¿no? Hay empresas que, como bien dices, solamente se enfocan en el número, y cuando empiezan a ver tal vez el retiro de algunas personas que en el corto plazo de repente piensan que no son las necesarias, puede generar un gran problema, porque justamente son los que tenían todo el seniority o la experiencia, o la persona que conocía específicamente algún proceso y no lo tenían tan mapeado, ¿no? Y puede generar ciertos problemas. Ya pues los arrepentimientos son un poco tarde a veces, ¿no? Buenísimo. No sé si alguien quiere comentar, alguna pregunta. Entonces quisiera lanzar una pregunta en el contexto en el que estamos viviendo, en donde hay desempleo. ¿Cuál creen que debe ser la mirada de las empresas y estos recortes de personal que algunas organizaciones siguen haciendo? Más aún cuando este tema de la pandemia, que al principio pensábamos que era de algunos meses, después se fue prolongando, y por la información que más o menos manejamos, este año sería casi la misma como el año pasado, ¿no? De hecho que este es un año diferente, porque ya aprendimos, ya experimentamos, y muchos tuvieron que hacer cambios en sus formas de mirar los negocios y mirar su futuro profesional. ¿Cuál debería ser la mirada de las empresas, ¿no? En este escenario? No sé, fue ahí el micro abierto. Si me permites, Carlos, para poder de pronto responder cuál debería ser la mirada de las empresas, me gustaría retomar una parte de lo comentado por Pau en cuanto a la posición de las empresas con la empleabilidad, que creo que es crítica. Yo creo que muchas empresas hoy en día no son conscientes que la empleabilidad también es su responsabilidad. Entonces, cuando no son conscientes que también es su responsabilidad, no hay ese mindset o esa forma de pensar que la preparación constante de su talento es una tarea no solamente del colaborador, sino también de ellos. Y cuando eso no está internalizado,
Pasa que en un contexto como el que nos tocó en la pandemia, lo más fácil es ver cuánto nos cuesta y entonces cortamos, porque no estamos viendo en nuestros colaboradores como un talento que equivale a una inversión a largo plazo. Entonces, al ver al talento como, vamos a decirlo con todo respeto, como un recurso de corto plazo, lo que hacen muchas, no digo todas, es ver hoy, lo necesito o no lo necesito, puedo prescindir de él, y entonces cortan, pasa lo que tú dices, que luego pierdes experiencia, conocimiento, porque claro, te atrae ese talento que viene de repente mucho más digitalizado, que tiene características que hoy estás necesitando, y eso es muy atractivo. Entonces pasa que las empresas cortan, ¿no? Pierden, como tú bien dices, conocimiento, experiencia, y luego, cuando todo se vaya normalizando, ¿qué va a pasar? ¿No? Entonces, creo que han habido sectores que sabemos que han sido golpeados fuertemente, como el turismo, el entretenimiento, pero también han habido empresas que han sabido encontrar alternativas, han incluso recurrido a el ajuste de algunos sueldos, todo antes de, ¿no? Antes de prescindir el talento, porque realmente en momentos de crisis es donde más tenemos que cuidar al talento y mirarlo en el largo plazo. Entonces creo yo que las empresas, si bien es cierto, hay algunas que no han tenido la posibilidad, no todas tienen la misma espalda financiera, pero sí han habido muchas que realmente fueron por lo más fácil, por la desesperación, y no han contemplado el seguir capacitando a su gente, porque esto tiene para rato. Y a mí me gustaría agregar algo, Milagros, ahí, que es, y tienen la oportunidad de oro, es decir, cuando vino el momento de reducir sueldos y uno conversaba con la gente, nadie decía no, todos estaban de acuerdo. Si tú en ese momento les dices a todos, escojamos, y de hecho es una experiencia que yo viví, escojamos algo, o sacamos a 2 personas, o bajamos todos, nos bajamos el 25% del sueldo, por decir cualquier número, todos votaron por 25% del sueldo. Y si tú en ese momento dices lo que acabas de decir tú, Mili, ¿qué pasa si ahora empezamos un proyecto de transformación en el que todos participen, a todas las personas que quieran participar, participen, incluso con su sueldo más bajo? Todos te van a decir que sí. Entonces, o sea, es como una oportunidad que se da porque la gente está mucho más sensible, tiene más tiempo, porque obviamente no hay tanto trabajo, pero tú puedes aprovechar para hacer ese tipo de proyectos. O sea, que yo creo que es una gran oportunidad que se pudo, que algunas la aprovecharon y otras la dejaron pasar por mirar el número, ¿no? Por hacer una decisión muy acorde al número. Y algo que también les puedo contar es que nosotros tenemos un cliente en España que justo nos contrató en ese momento para poder decidir a quién tenían que sacar y a quién no. Y no lo hicieron por habilidades. Ustedes pueden creer que lo hicieron por fit cultural, es decir, quién podía tener el fit a la nueva cultura, porque ni siquiera era su cultura de hoy, y tampoco se puede hablar de cultura, se puede hablar de ciertos rasgos nuevos que quiero incorporar a la cultura, porque como saben, una cultura se gesta en años, ¿no? Y esta compañía lo que hizo fue pasar este análisis y encontrar aquellos que se podían adecuar más rápido a la cultura. No importaba si tenían o no, o sea, la cultura de rapidez, la cultura de hacer las cosas fuera de la caja, la cultura de manejar la incertidumbre, la cultura de la inmediatez, del análisis y del cambio de pensamiento lateral, ¿no? De hacer, digamos, de pensar en varios escenarios a la vez. Terminaron escogiendo ese tipo de personas para contar con ellas en las posiciones clave, y no tanto por la competencia en sí, porque la competencia o la habilidad ha evolucionado y va cambiando, y en ese momento ni siquiera sabías cuáles necesitabas, ¿no? Total, y ahí me gustaría también igual aportar, si bien es cierto, como dice Mili, Karim, sí, efectivamente algunas organizaciones ya no pudieron, digamos, en este proceso de tratar de ver la manera de mantener a todos, tuvimos que impactar en algunas personas. Creo que lo más importante es cómo haces este proceso, ¿no? Siempre respetando a las personas en este proceso tan difícil y doloroso, ¿no? Y de hecho tenemos que empezar como organización, es qué experiencia queremos que finalmente el colaborador se lleve, ¿no? Así como lo atrae, cómo, digamos, hicimos este proceso de atraerlo, ¿no? Hasta su último día de trabajo, ¿no? Y finalmente esto cómo impacta, ya sea en las mismas personas, en la parte emocional, porque salen
muy afectados a un mercado muy desafiante. También los equipos, ¿no? Los equipos empiezan a darse cuenta de qué está pasando con mis compañeros, el clima laboral disminuye, hay fuga de talentos, o sea, los talentosos dicen, no, yo no quiero estar acá, ¿no? Y finalmente la marca empleadora, porque nadie quiere trabajar en una organización donde no se trata a las personas con respeto y dignidad. Yo creo que ahí también las empresas no solamente tienen que ver el tema de con cuántos cuento, sino cómo me aseguro que si tengo que llegar a esa decisión, cómo acompaño este proceso para que las personas puedan mirar hacia un futuro, ¿no? Los que salen, y que la organización se quede con un equipo que también esté de alguna manera también muy enfocado en continuar con la organización porque se preocupa también por las personas, ¿no? Genial. Buenísimo. Aprovechando, Paola, tu intervención, quisiera hacerte una consulta. ¿Cómo ahora que de hecho que los procesos de selección se hacen en muchos casos online, cuáles han sido los errores más comunes que se cometen en este nuevo mundo de entrevistas? ¿Qué cosas han encontrado? Karin, también si puedes intervenir, te agradecería. Bueno, yo creo que yo puedo hablar un poco también del contexto, ¿no? Hoy las personas que están en el mercado buscando oportunidades, ya sea que vayan a pasar una entrevista virtual o presencial, algún error que se está cometiendo mucho es hablar lamentablemente mal de su anterior empleador o de su jefe directo, ¿no? Finalmente recordemos que la entrevista está enfocada en nosotros como profesionales, en darnos a conocer, y no conocer el estilo de liderazgo del jefe o cuál fue el problema que los llevó hoy a estar, digamos, en el mercado, ¿no? Sí es importante tener definido qué es lo que vamos a decir sobre nuestro proceso de salida, pero nuevamente enfocarnos en la entrevista y dar a conocer nuestro valor diferencial que nos podría llevar justamente a ser ese candidato, ¿no? Otro factor también importante es qué tanto conocemos de esa organización y algo que nos tiene que quedar claro que si nos vamos a acercar a una organización y ya sabemos cuál es como esta cita de la persona con la que uno quiere estar, ¿no? Es como que qué tanto me preparo, quiero conocer, digamos, cómo es la organización, qué tanto la conozco, cómo es su personalidad, hablamos de la cultura, justamente cuál es el propósito, resultados, en fin. A veces en entrevista, y ahí es una pregunta que se hace siempre, es muy común, es ¿qué tanto nos conoces o qué tanto te llevaría a evaluar una posición con nosotros, ¿no? Y es como que a veces la información que damos realmente es una información que está muy por encima o pertenece a tal grupo económico. Y claro, el entrevistador se da cuenta rápidamente que no es una persona que realmente le interesa estar en nuestra organización. Y otro tema que me parece también importante es que a veces nos quedamos, digamos, en una entrevista hablando de nuestras funciones, responsabilidades, y claro, nos olvidamos de cuál ha sido nuestro aporte, cuáles han sido nuestros resultados, cómo hemos agregado valor en esa organización, y también nos preguntan, ¿no? Bueno, cuéntame sobre este logro, o sea, digamos, ¿cuál fue el resultado? Y a veces uno termina diciendo, uy, no, lo que pasa es que como ya no estoy, no lo pude medir, o simplemente me faltó tiempo para realizarlo. Entonces yo creo que ahí hay una muy buena oportunidad. Cuando uno va a una entrevista, hoy sobre todo de manera virtual, hay que asegurarnos también, como es lo presencial, es prepararnos porque realmente es el lugar donde nosotros queremos llegar y que finalmente nos vayan a contratar, ¿no? Sí, sin duda. Cosas que puedo agregar. Estaba recordando mientras hiciste la pregunta que nosotros hicimos una encuesta, hablamos con más de 1000 personas en Latinoamérica en el mes de mayo, preguntando si ustedes contratarían por internet. Eso fue en mayo. Y la mayoría respondió que no. Mentira, 20 de abril me parece que fue. La mayoría respondió que no. Solamente 8 semanas después, la mitad lo estaba haciendo. Imagínense la evolución de no contrataría por, no sé, paradigma, a la mitad contratar por internet. ¿Qué significa eso? Que en esas 8 semanas todo fue virtual y de alguna manera la gente se fue sintiendo, los que contrataban se fueron sintiendo más cómodos, desarrollando una relación por internet y finalmente se logró hacer. Ahora, en una entrevista, yo creo que el error más grande es lo que tú dices, Paola, es la no preparación. Uno se tiene que preparar. Una empresa a la que yo quiero llegar y quiero hablar con ellos, tengo que, número 1, prepararme. Número 2, saber qué preguntas voy a hacer. Uno va muchas veces con un script. Ya,
on y yo me pongo a jugar con el celular, porque si va a hablar horas de horas, su historia, no tengo nada que ver con, no está empatizando conmigo. Entonces, si yo voy a entrevistar a alguien, lo que necesito es que yo le contarle, por supuesto, voy a hacer la introducción, y luego necesito que me haga preguntas o comenzar a hablar sobre lo que yo le estoy contando, o sobre por ejemplo, ¿no? Yo siempre digo que las personas tienen que escoger sus 3, 4 o 5 joyitas, le digo yo, sus diamantes. ¿Qué son diamantes? Sus logros, lo que decía Paola hace un ratito, sus logros. Cada uno los voy a poner así, 1, 2, 3, 4, 5. Pero son mis diamantes, yo no se los enseño al primero que pasa por delante, yo los tengo que cuidar, porque los tengo que soltar en el momento que sea apropiado. ¿De qué me sirve contar una historia? De cómo revertir una situación si la compañía le está yendo re bien, no le importa eso. Entonces, uno tiene que decir, esas son mis 5 joyitas, conocerlas bien y luego tratar de conocer la empresa. Si la empresa, digamos, uno no tiene suficiente información, lo primero que le preguntas es, cuénteme, ¿cómo les está yendo hoy día? Y si la empresa dice, bueno, está yendo espectacular porque estamos en el caos de la demasiada venta, esa no es la joyita que vas a sacar. Tienes que sacar otra que tuvo que ver con venta, con liderazgo, con transformación, pero no la de la transformación o la de cambiar un negocio de malo a bueno. Entonces, hay que ir soltando las joyitas de acuerdo a lo que vas escuchando en la entrevista. Esa empatía que tienes que generar con tu entrevistador no es difícil, es tan fácil como hacer una pregunta. ¿Y cómo? Entonces, si por ahí no es, dices, ok, no tengo ninguna de ese tipo, no importa, paso a la segunda pregunta. Y dime una cosa, a nivel de personas, ¿cómo están viviendo ese cambio? Ah, bueno, ahí sí más difícil, porque ahora tienen que actuar así, así. Ay, bacán, entonces ahí sacas su joyita. Entonces, siempre contar tus experiencias relativo al momento en el que están hablando con la persona. No ir con el script, aprendérselo de memoria, escribirlo en un papel y luego decirlo, ¿no? Buenísimo, muchas gracias Paola, muchas gracias Karim. Quisiera compartir algunas preguntas del público. Una primera pregunta es, ¿cómo mantenernos atractivos laboralmente si hemos tenido una brecha laboral de 2 años? En este caso, el que pregunta dice, ¿qué pasa si yo decidí retirarme por temas familiares en un momento crítico, iniciando la pandemia seguramente? ¿Cómo me vuelvo más atractivo o atractivo en este mercado complejo que todavía no salimos de la pandemia? Sí, Empiezo. Dale, Karin. No, adelante. No, yo creo que una de las cosas que es sumamente importante, Carlos, recordar a la audiencia y a cada uno de las personas que hoy nos escuchan, es que el gran problema que pasa con muchas personas es que piensan en empleabilidad recién cuando perdemos el trabajo, ¿no? Y olvidan que la empleabilidad es un tema del día a día. Entonces, cuando hay un bache, muchas veces hoy en día lo que se está poniendo muy de moda, y lo decía Pau hace un rato, es trabajar la marca personal, trabajar la visibilidad en redes. Entonces, sí, hay espacios que no se pueden acortar, ni periodos que tampoco se pueden reducir. Y yo ahí pienso, y tengo algunas ideas que me gustaría compartir. La primera es, ok, está bien, trabaja tu marca personal, pero no te centres solamente en visibilidad, en buscar seguidores, porque eso no es tu objetivo. Tu objetivo es que te conozcan, que te escuchen, pero mantén en paralelo lo más importante, que es tu preparación. Digitalización, tu actualización en tendencias, el repaso de ese idioma que nunca le diste importancia y que hoy te va a abrir la puerta a una multinacional, ¿no? Entonces, por otro lado, en ese interín todos trabajamos algún tipo, o la mayoría hace algún tipo de emprendimiento. Traducirlo, como decía Karin hace un rato, todo tiene un valor, todo puede ser un logro, todo depende de cómo lo vendamos, ¿no? Y en ese interín de ir trabajando la marca personal, de ir preparándose, ojalá como prioridad uno, porque yo lo que veo con gente que conozco y que veo en algunas redes profesionales es que se enfocan solamente en trabajar la marca personal y dejan lo más importante. Ese espacio, además de vender las cosas que se hacen, mantenerlo mientras llegue el trabajo para tener más historias que contar.
pero no perder el foco. Ok, ya, mientras tanto voy teniendo un emprendimiento, genial, pero tu foco va a tener que ser seguir trabajando o buscando un trabajo. Entonces, en resumen, ¿cómo hablo de ese espacio? Bueno, ese espacio trata de hacerlo útil. Aprovecha para ese curso que no pudiste hacer, ahora no hay excusa, tenemos miles para hacer en línea, y trata de verle la mirada estratégica a ese emprendimiento. Trata de, me voy a apoyar en la palabra en el término de Karin, trata de sacarle lustre a ese, conviértelo en brillante, ¿no? Y ten historias que contar, pero con una escucha activa. Si te preguntan A, no puedes contestar X y Z. Yo quiero terminar esta pregunta. A veces no importa cuánto tiempo te quedaste sin trabajar, lo que importa es cuál es tu respuesta, cuál es tu argumento. Y a mí me está pasando, yo puedo hablar por Sudamérica, que las dos fallas por las cuales no contrato gente talentosa de cara al CV es porque no tienen una escucha activa. Uno les da una pregunta como para que calientes motores y creo que Pau y Karen no me dejarán mentir, hay un recital, ¿no? Hay un recital completo y no lo decimos y no lo digo de manera crítica porque yo sé que hay que estar en los zapatos de la persona. Sé que la ansiedad puede ser muy fuerte y más aún cuando hay una familia que mantener. Pero es el momento de la verdad. Si en ese momento no podemos controlar la ansiedad, lo que como recursos humanos, lo que los gerentes o directores de recursos humanos decodificamos en ese momento de ansiedad, donde escuchamos ese recital, por muy potente que sean los éxitos, por muy brillante que sea la compañía, lo que decodificamos es una no adecuada o un no adecuado manejo de presión, ¿no? Entonces, o de tensión, como estamos llamando. Entonces, yo creo que al final, claro, no es lo mismo estar 6 meses de para que 2 años. Pero si esos 2 años no fueron en vano, es un ejercicio de preparación que se ha repetido y siempre será la palabra clave, y de saber ver qué vendemos y qué respondemos asertivamente a cada pregunta que nos hace el entrevistador. Sí, si yo pudiera, me parece tal cual, ¿no? Ahora, de hecho, el tiempo, yo les decía hace un ratito, la gente no está contratando tanto por si tienes la habilidad específica desarrollada, lo que están contratando es si tienes la capacidad y la agilidad para adecuarte a lo que está sucediendo. Si hoy día me quedara sin trabajo por 6 meses, yo lo que aprovecharía es primero a entrar a todos estos cursos que existen hoy día y que están relacionados a lo que se habla hoy en día, porque necesitan mantenerse activos en lo nuevo. Si estamos hablando del Customer Journey, Customer Centric, hoy día se habla de la multicanalidad. Y tú le preguntas multicanalidad, ¿qué significa? A la mayoría de mis entrevistados y todo el mundo me habla comprar en múltiples canales. No, multicanalidad es tomar la decisión en base a los últimos canales, a todos los canales. Es decir, miro en internet, voy al lugar, lo pruebo, o sea, compro en base a todos los canales, no es muchos canales. Entonces, cosas de ese tipo que pueden sonar tontas, pero si yo estoy buscando un gerente y eso, a nivel gerencial, no puede, o sea, esa pregunta no la puede fallar. Entonces, si tú vas al siguiente nivel, y ya la tienes resuelta, tienes todas las de ganar, porque en el nivel ejecutivo ni siquiera lo han terminado de desarrollar. Entonces, aprovechen en aprender esas cosas. Número 2, dentro del proyecto de estoy estudiando en alguna universidad, tóquenle la puerta al profesor, a la entidad, ofrezcan su tiempo sin pago, ofrezcan su tiempo para entrar a proyectos que están haciendo. Oigan, ¿nos puedo ayudar con esto? Tengo tiempo libre, me aburro en mi casa, les regalo mi tiempo. Y métanse en el proyecto, porque lo que necesitan es lo que decía Milagros, una historia que contar. Y si la contada es, me gustó ese proyecto, me metí, no gané ni un centavo y logramos sacar esto adelante, tienen la historia consigo. Con eso no estoy diciendo que vayan todos a pedir trabajo porque no va a pasar, pero encuentren esos momentos en el que pueden aprovechar en hacer un proyecto aún cuando no tengo un pago. Sé que el tema de pago es realmente sensible y todos necesitamos pagar nuestras cuentas. No estoy diciendo que eso es fácil, pero lo que estoy diciendo es que haciendo eso van a tener las historias para contar y puede ayudar al problema de la empleabilidad.
Buenísimo. Acá hay otra pregunta que se nos hace es, ¿hay alguna idea, alguna edad límite para iniciar un reinventarse, dado que las empresas en los últimos años sobre todo han ido apostando por talento joven, tienen algunos skills más de tecnología, informática a la mano? ¿Hay alguna edad para reinventarse? No, No, en Yo definitiva tampoco no. creo que no hay. Este es un proceso que hay que hacerlo siempre de manera natural, ¿no? De hecho, hoy cuando hablamos de reinventarse es como cuando uno va al gimnasio a sacar un músculo, ¿no? Lo puedes tener un ratito o lo puedes tener para toda la vida. Entonces, esto siempre tiene que ser de manera natural. Constantemente hay que reinventarse, ver qué es lo que está haciendo el mercado, qué me falta. Por ejemplo, algo que cuando yo he ido o cuando he conversado con ejecutivos o profesionales, como que están mirando el mercado, siempre están mirando, buscar en dónde pueden encontrar opciones, y entre estas conversaciones se olvidan a veces de conversar con sus pares que están en otras organizaciones, que están teniendo retos muy interesantes y que es importante saber también de ellos qué es lo que se está haciendo y ver qué estoy haciendo yo, o si tengo la experiencia o no la tengo, cómo hago para también tenerla, ¿no? Y esa es parte de reinventarnos, ¿no? Las personas que están dentro de las organizaciones cada día también están, digamos, transformándose por las mismas oportunidades que tienen, y uno tiene que saber qué es lo que están haciendo para prepararse para ello también, ¿no? Y hablando totalmente. de reinventarse, digamos, los profesionales de recursos humanos, ¿hacia dónde deberían de virar entonces sus skills, sus competencias para poder acompañar a las organizaciones en este nuevo escenario e impactar a sus equipos? Al negocio, a Al entender negocio. el negocio. Digamos, la persona de gestión humana es ideal, es la bisagra, entiende de gente, eso lo damos por descontado, claramente, ¿no? Es capaz de entender a la gente, pero el problema es que muchos no entienden el negocio, o sea, no entienden los drivers del negocio, piensan en que, es como cuando hablamos de las ciencias numéricas y las ciencias sociales, ¿no? Y uno dice, ¿quién es un psicólogo? Es una ciencia social. ¿Quién es un economista? Es una ciencia numérica. Y prácticamente no se entienden, porque uno dice, el modelo económico es lo clave para poder sacar adelante, y la otra persona dice, socialmente dice, no, las diferencias sociales son el problema. Entonces, no hay ambas son importantes, ¿no? Entonces, si yo tengo la parte clara de cómo impacto en las personas, puedo llegar a ellas, puedo entenderlas, puedo darles lo que necesitan, lo que les falta es entender el negocio, y que la gente de negocios no los vea como alguien que hace que la gente se sienta bien. No, la gente se tiene que sentir bien porque el jefe es el que, de alguna manera, el liderazgo del jefe tiene mucho que ver con cómo se siente la gente. Lo que tengo que lograr es entender el negocio y sensibilizar al jefe para que tenga un buen estilo de liderazgo, ¿no? Entonces, cambiarlo a poder hablar idioma de negocio. Si el de HR empieza a hablar idioma de negocio, tiene todas las puertas abiertas al comité ejecutivo. Y el segundo nivel, si empieza a hablar de negocio, va a ser el preferido para hacer, o el ideal para ser el siguiente en la línea de carrera, ya sea en esa organización o en alguna otra. Carlos, a mí me gustaría complementar porque empatizo mucho viendo la cantidad de profesionales, y lo hablaba con Karin cuando preparábamos este webinar, ¿no? La cantidad de profesionales de recursos humanos de todas las edades, de todo tipo de experiencias, innumerable, ¿no? Y yo creo que Karin ha hablado de una columna vertebral. O sea, si no conocemos el negocio, vamos a ser meramente, y esto puede aplicar para todas las áreas, ¿ah? Meramente un área de soporte donde te pasan el listado del checklist, lo que tienes que ejecutar. Va a sonar crudo, pero seríamos un profesional operativo más que en momento de crisis, bueno, hago mi medio que rifa o sorteo, quién sale, o por costo, por lo que fuera. Pero creo que además de conocer el negocio, que puede ser la parte hard, viene la famosa y tan conocida parte soft, y que yo hoy en día, para ser parte de una transformación, me gusta resumirle en una palabra, ¿no? Sea coraje o valentía. Una persona de recursos humanos, y aplica para todas las áreas, puede conocer técnicamente su profesión, su área, N años de expertise, o si no,
súper joven, pero con mucho potencial. Conoce el negocio, genial. Pero si no tienes el valor, yo diría / la asertividad, porque tampoco te vas a levantar como un kamikaze en una mesa de directorio a poner las pautas de así se debe de hacer. Pero en recursos humanos pasa, voy a poner este ejemplo, que se confunde a veces actitud con extremada docilidad / sumisión. Entonces, si no hay el valor de levantar la mano en el buen sentido de la palabra, de levantar la voz, ayer celebramos entre comillas, pero conmemoramos un momento especial. Si no hay ese valor para respetuosamente elevar la voz, dar la opinión y hablar de negocio, no vamos a ser considerados, no vamos a ser esa pieza clave, y eso aplica para todas las áreas. Hoy, más que nunca, el tema de comunicación, y más estando ahora todos a través de una pantalla, si la persona no puede transmitir todo lo que sabe, es exactamente igual que si no lo supiera. Y regresando a la pregunta de la reinvención, no importa si tienes 20, 30, 40, 50, 60, si no te preparas y no tienes ese valor y la capacidad de traspasar la pantalla respetuosa y asertivamente, da lo mismo cuántos cursos y dónde los hayas llevado. Buenísimo. Al final, la actitud y la forma de cómo comunicas en estos momentos, son dos de las competencias, o la competencia de comunicación es clave para poder tener éxito en cualquier escenario. Sí, el tema de la edad, simplemente para terminar, hace poquito acaba de nombrarse a una gerente de recursos humanos de una compañía muy grande, el Grupo Romero, que a nivel de edad está casi llegando a los 60, espectacular. O sea, yo tengo en mi equipo una asociada espectacular que también tiene por arriba de 50, ¿no? O sea, es decir, el tema de la edad no tiene nada que ver, es la capacidad de entender lo que está pasando y de contribuir. Y muchas veces la gente que tiene una cierta edad también tiene un cierto aprendizaje que volcar, y que no necesariamente las generaciones más recientes la han vivido. Recién las generaciones recientes se les ha complicado este último año. Pero las generaciones anteriores han vivido muchas crisis y por ende creo que son capaces de bien resilientes, ¿no? Y la resiliencia es parte de lo que sucede hoy día. Todos los negocios están bien complejos. Pruebas por la derecha, no te sale. Pruebas por la izquierda, no te sale. Pruebas por el centro, tampoco. Tienes que seguir probando. Ahora será por la centro izquierda o centro derecha. No estoy hablando de política. Estaba hablando de rutas. Da lo mismo, pero hay que buscar caminos alternativos, ¿no? Eso es la resiliencia. Y hoy día, resiliencia es parte de lo que buscas. No hay, bueno, como no me salió estas 3 veces, no, mejor me voy porque entonces voy a quedar mal con todo el mundo. No, no, no. Necesitamos gente que siga intentando, ¿no? Esa parte también de la resiliencia es un factor que tiende a tener la gente que tiene una determinada edad. Y la reinvención es un ejemplo de la resiliencia a una determinada edad. Sí, de hecho igual me gustaría complementar. A ver, no importa la edad, si es que uno no es exitoso, ¿no? Creo que no solamente es, digamos, que uno pueda crecer profesionalmente, sino también que nos vean como un referente. Yo creo que cuando vamos creciendo, y lo que yo espero también es convertirme en una mentora, desarrollar a otros, y a veces nos quedamos con este conocimiento por el temor de no perder el trabajo, ¿no? Entonces hoy nos toca compartir y que nos vean como especialistas, expertos, referentes, justamente para mantenernos, digamos, vigentes y atractivos en el mercado también, ¿no? No le tengamos miedo a compartir conocimiento. Yo creo que es algo que a veces lo vemos por un tema de, no, yo prefiero no bajar esa información porque eso me pone en riesgo. No, yo bajo la información, pero también cómo me nutro de otras informaciones también para seguir creciendo y seguir siendo atractivo y siempre mostrar éxito y mucha apertura y ser súper resiliente, lo que decía Karim y Mili, totalmente de acuerdo. Bueno, de hecho que uno de la estrategia de seguir creciendo profesionalmente es soltando las partes que ya lo manejas y que ayudando a que otros sigan creciendo. Entonces te hace mucho más fuerte y esa es en realidad una de las estrategias de muchos profesionales que ahora son lo que son. Mira, me gustaría seguir contando más preguntas. Estamos ya fuera de hora. Me propuse cubrir la hora, pero
creo que este ha sido un panel súper interesante. Más bien nos comprometemos ahí con David y con el equipo para poder responder las preguntas que están quedando. No sé si Mili nos das unas palabras de cierre. Gracias, Carlos. Bueno, qué grata sorpresa el tener ahí preguntas todavía en backlog para poder contestar. Yo para cerrar quiero puntualizar en varias cosas. Primero, agradecerte a ti, Carlos, a Karin, a Paola, obviamente a David por acompañarnos el día de hoy. Gracias, chicas. La verdad que, como siempre, a las mujeres nos falta tiempo para hablar, pero espero que haya sido, por lo menos, valioso, que se lleven algo que les ayude a todos los que nos han escuchado, que han sido 80 más o menos personas en promedio, dependiendo de, y que se lleven algún mensaje, ¿no? Yo solamente quisiera terminar primero con un breve mensaje. Nunca dejemos de prepararnos, estando o no con trabajo. Nunca sabemos qué día vamos a estar del otro lado de la mesa. Por lo tanto, empatía para los que hoy tenemos trabajo, para escuchar a cuánta persona nos pide ese minuto o nos escribe un mensaje. Y a los que están del otro lado de la pantalla, faltó tiempo, pero solamente una recomendación: flexibilidad. Los tiempos han cambiado. Karin hablaba de esas jugadas de ajedrez, de invertir. Pau hablaba también de trabajar la marca personal. Genial, pero sean flexibles. No estamos en momentos de exigir, estamos en momentos de adaptarnos. Todo cae por su propio peso. Y bueno, para cerrar, quiero decirles que primero, Kingsley Gate, que es la compañía que hoy representa aquí Karin, tiene un súper, yo diría un regalo, porque esa es la palabra, para todos los que se conectaron hoy. Le vamos a hacer llegar una herramienta muy valiosa. Karin hablaba en su presentación, en la primera parte de ese conversatorio, de lo crítico que soy y lo que nos cuesta, tanto a Pau desde su tribuna de consultora, como a mí desde la tribuna de recursos humanos en las organizaciones, ver a través de una pantalla si habrá encaje cultural o no, si esta persona brillante realmente va a sentirse bien o no en una organización. Entonces, a todos los que se han inscrito y que tenemos sus mails, Karin, bueno, a través de su equipo de Kingsley Gate, les va a hacer llegar una herramienta que se llama Atina, que es, digamos que una evaluación de encaje cultural, que ni bien la terminen, automáticamente les va a llegar ese resultado para que ustedes puedan ver qué tanto encajan o no, o cuál, digamos que deberían ser las organizaciones en las cuales ustedes encajen un poco más. Claro, lo que te mide, solo para agregar, lo que te mide es de 49 pares de motivadores, o sea, es decir, de 98 motivadores, cuáles son esos 3 o 4 en las que ustedes son, digamos, que tienen que estar presentes para que ustedes tengan un mejor desempeño. Al entender eso, es más fácil que cuando están buscando trabajo, encuentren esas organizaciones que tienen más ese tipo de, digamos, de motivadores o de entornos culturales mejor desarrollados. Eso acorta mucho el hecho de que primero van a tener mejores entrevistas y por alguna razón van a decir, oye, me gustó un montón la entrevista, y el entrevistador va a decir, él es un buen candidato porque piensan parecido. Entonces, si es que ustedes buscan un entorno cultural favorable, su desempeño también va a ser muchísimo mejor. Esta herramienta les va a llegar al mail, la contesten, pongan español, porque si no va a venir en inglés, te dan para escoger, y terminando la herramienta les llega a ustedes, solamente a ustedes, ahí la tienen, a nosotros nos quedan nuestros archivos. ¿Para qué la usamos nosotros? No revisamos una por una, sino que cuando tenemos un cliente lo cruzamos con el Atina del cliente y encontramos quiénes hacen mejor fit con ese cliente, y a ellos invitamos, ya no solamente por competencias y por experiencias, sino también por fit cultural. Así que bueno, nada, disfruten la prueba. No es una prueba, en realidad es una entrevista de preferencias en las cuales van a decir, ¿prefieren A o prefieren B? ¿O se comportarían así o así en esta situación? Y es muy sencilla, no hay respuestas ganadoras y perdedoras, ambos motivadores son buenos, solamente que les va a dar a dónde tiende el perfil de ustedes ahí. Gracias, Karin. Antes de darle la palabra final a David para el cierre, porque ahí lo veo preparado,
Decirles que estén atentos porque vienen muchas actividades interesantes en esta comunidad para seguir apoyando el empleo en el país. Y gracias a todos por haberse conectado esta noche. David, te dejamos. Mili, muchísimas gracias por llevar adelante junto con un excelentísimo panelistas y un moderador también de lujo. Gracias, Carlos, por siempre estar dispuesto a ese apoyo con la asociación, ¿no? Desde tu liderazgo de la dirección que te toca hasta el próximo año. Paola, muchísimas gracias también por acompañarnos, que eres parte de la comunidad de empleabilidad. Karin, encantado de tenerte y muchísimas gracias. Esperamos contar contigo también para siguientes aportes. Agradecerle a toda la audiencia, la asistencia de este espacio. De hecho, han quedado algunas preguntas que nosotros se las haremos llegar a Carlos, a Karin, a Mili, a Karin, a Paola. Las completaremos y en la revista digital de la próxima edición vamos a colocarlos. Síganos a través de nuestras redes sociales. Tenemos muchísimas novedades, tenemos beneficios importantísimos, horas de consultoría, horas de asesoría, que van a ser de mucho valor para sus áreas de recursos humanos. Tenemos presencia de marca a través de la revista también, así que escríbanos a peru@aperu.com para conocer a mayor detalle lo que ofrecemos. Y la semana que viene también, el día 11, tenemos otro conversatorio también, por un tema ya más hard de compensaciones. Así que muchísimas gracias y muy buenas noches a todos y a cuidarse. No bajemos la guardia. Chau, chau.